¿Cuántas personas han sido expulsadas de España, por ejemplo, en el último año? Bueno, para el último año no hay datos concretos. En el año 2014 debieron ser cerca de 8.000 personas las que fueron expulsadas, ¿no? En el periodo de esos 5 años, entre 2010 y 2014 aproximadamente, España batió los récords. Más de 25.000 personas fueron expulsadas de nuestro país y nos pusimos a la cabeza de la Unión Europea en expulsiones. Y con respecto al resto de la Comunidad Europea, ¿cómo es nuestra política de inmigración? Se parece mucho. Yo creo que es una política de inmigración miope, cruel, de vía estrecha, en donde hemos puesto todos los recursos económicos y políticos en el control de fronteras, hemos creado una emergencia artificial y una histeria colectiva que hace que incluso nos neguemos a cumplir la ley, como por ejemplo en el caso de los refugiados que llegan a nuestras costas, y nos hemos olvidado de lo que fue la política migratoria española. Con todos sus defectos, conocimos durante unos años una política migratoria en donde se incrementaron los canales para llegar aquí de manera legal, en donde se permitía que todos los inmigrantes tuviesen acceso a la sanidad y donde los inmigrantes irregulares no tumbaron la sanidad en ningún momento. Es decir, en algún momento intentamos que Europa hiciese una política diferente, ¿no? Pero eso ha cambiado y ahora nos parecemos mucho más a lo peor de Europa. En vuestros estudios habláis también de irregularidad sobrevenida. ¿Qué es y a cuántos inmigrantes puede estar afectando? Bueno, la irregularidad sobrevenida es la irregularidad después de ser legal. Es decir, estar aquí legal, haber llegado con una visa de turista o con un permiso de trabajo, y eso en un momento determinado se termina. Es el caso de la historia del chico paraguayo que habéis mencionado, ¿no? Era menor de edad y por lo tanto como menor de edad era legal, pero en un momento dado cumplir los 18 años y no cumplir las condiciones para quedarse se convierte en irregular, ¿no? Yo creo que es muy importante que la gente sepa que la inmensa mayoría de quienes viven en nuestro país en situación irregular o en Europa no han venido en una patera o no han entrado saltando una valla, sino que han llegado de este modo. Han venido en avión, o en autobús, fueron inmigrantes legales en algún momento, pero por diferentes circunstancias se han hecho irregulares, ¿no? Y yo creo que hay una lección importante que aprender con respecto a una sociedad que permite que una parte importante de su población de repente entre en la sombra casi de un día para otro sin ningún tipo de consideración, ¿no? Como antes, cuando has enumerado los no lugares, han surgido los CIES. ¿Tú también abogas por cerrarlos? Bueno, los CIES no cumplen la función para la que fueron creados. Los CIES retienen a personas que en la mayor parte de los casos no son expulsados. Solo en el último año, 6 de cada 10 personas que estaban en los CIES no fueron expulsados, sino que volvieron a la calle con una orden de expulsión. En este momento en España, prácticamente el 70% de las expulsiones se hacen directamente de comisaría y se hacen en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Los CIES son espacios de castigo, los CIES son espacios de amedrentamiento del inmigrante, son espacios, son limbos en donde las circunstancias son incluso peores que la cárcel, como decía hace poco el párroco del CIE de Murcia, el capellán del CIE de Murcia, donde decía esto es mucho peor de lo que yo he visto en la cárcel, y los CIES por lo tanto no tienen ninguna justificación. Hay que buscar alternativas, incluso con un sistema de deportaciones, hay que buscar alternativas a estos centros de internamiento que son cárceles medievales en el siglo XXI, ¿no? Tradicionalmente la izquierda política ha velado más por los derechos de los inmigrantes. ¿En los últimos tiempos ha conseguido la izquierda mantenerse a la altura del reto? Yo creo que la izquierda reacciona bien. La izquierda reacciona bien cuando se vulneran los derechos. Y de hecho, dependiendo de qué izquierda, ha sido muy activa, por ejemplo, durante la crisis de refugiados o ahora con los inmigrantes en situación irregular, ¿no? Pero la izquierda es parte del problema en algo que para mí es fundamental, y es que en ningún momento propone alternativas a esta situación. La inmigración irregular no es un fenómeno meteorológico, no cae del cielo. La inmigración irregular es la consecuencia de un sistema de puerta estrecha que impide a la gente venir cuando las circunstancias son buenas e impide a la gente marcharse cuando las circunstancias son malas, ¿no? Ya sea por razones electorales o por falta de imaginación o por cualquier otra razón, lo cierto es que la izquierda en ningún momento está planteando alternativas y está jugándole el juego a la derecha, y nos manejamos en un debate de alternativas pequeñas que estamos viendo, por ejemplo, a la crisis de refugiados, en donde es muy difícil distinguir a la socialdemocracia de los conservadores porque se distinguen casi en los matices, ¿no? Bueno, ya para terminar, pues no tenemos casi tiempo para más. Si no he entendido mal, los no lugares son esos espacios donde determinados ciudadanos se convierten en invisibles. Podríamos decir que un no lugar, un ejemplo de no lugar sería el disco pub Caramelo cada vez que entro a intentar ligar. No creo que haya término que describa el caramelo.